Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 7. El purificado, el de sentidos sujetos y disciplinados, el que está en armonía con el yoga y que hace que su yo es el yo de todos los seres, no queda afecto con las acciones que ejecutan. Bueno, pero aquí hay una explicación para esto. Dice, el hombre que tiene los sentidos controlados no puede ser ofensivo con nadie. Uno pudiera preguntar, ¿por qué entonces fue Arjuna ofensivo en la batalla con otras personas? ¿No tenía conciencia en ese momento? Arjuna solo fue ofensivo externamente, porque tal como ya se explicó en el capítulo 2, todas las personas que están reunidas en el campo de batalla seguirían viviendo individualmente, pues el alma no puede ser matada. Así que, en términos espirituales, nadie fue matado en el campo de batalla de Kurukshetra, solo que se cambiaron sus trajes por orden de Krishna, que estaba presente personalmente. Por lo tanto, mientras Arjuna peleaba en el campo de batalla de Kurukshetra, no estaba, de hecho, peleando en absoluto. Tan solo estaba cumpliendo las órdenes de Krishna con plena conciencia. Una persona como él nunca se enreda en las reacciones del trabajo. Esto de la batalla de Kurukshetra, que es la base de esta historia, nosotros estamos aquí hablando acerca de lo que sucedió en la batalla de Kurukshetra y la conversación que Krishna tiene con Arjuna. Aparentemente en la batalla de Kurukshetra murieron millones de personas, pero en realidad simplemente cambiaron de cuerpo porque el alma no muere. Nosotros somos todos eternos y es difícil de entenderlo para muchas personas. Nadie muere, simplemente cambiamos de cuerpo, como se cambian las ropas, como cambiar el traje, iba a decir. Pero como ya casi nadie usa traje. Así como cambiamos de ropa, también cambiamos de cuerpo. Es la única explicación posible para un nacimiento en este mundo material que no sea absurdo. Si no, sería demasiado absurdo creer que tú naces igual que los animales, que todos los animales somos animales, pero somos animales conscientes. ¿Pero para qué tenemos conciencia? Si no es para poder llegar a una conclusión en este mundo material. Entonces, la batalla de Kurukshetra es la misma batalla que tienes tú a diario con tu mente y tu conciencia. Y lo que se trata es de que nos liberemos de todas las cosas negativas que hemos acumulado en nuestra vida y que nos han impuesto nuestros padres, nuestra familia, nuestros países, nuestros sistemas políticos y económicos en este mundo material y que nos han transformado en lo que somos. Nosotros nos vamos a liberar de todo ese tipo de cosas, tal como Krishna, o en este caso, tal como Arjuna se liberó de todo tipo de problemas para poder luchar en la batalla de Kurukshetra por orden de Krishna. Pero en realidad es nuestra lucha. De a poco lo iremos entendiendo, pero aunque ya se explicó en el capítulo 2. Jai, Hare Krishna, Namaste.